Hola, en esta ocasión vamos a resolver algunos problemas con base en las funciones trigonométricas que ya conocemos. Recordemos previamente que estamos manejando las funciones trigonométricas directas, ¿sí? Y son las siguientes: seno del ángulo igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente del ángulo igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Recordemos que los valores decimales de estas funciones trigonométricas los vamos a obtener directamente con la calculadora, ¿verdad? Entonces, la resolución de nuestros problemas las vamos a operar precisamente con este instrumento. Vamos a analizar estos problemas. Podemos encontrarnos este tipo de situaciones en donde solamente nos den el texto y nosotros tengamos que elaborar un pequeño esquema para tener una mejor percepción de lo que vamos a resolver, ¿verdad? Observemos, este problema nos dice: los lados iguales de un triángulo isósceles miden 41 centímetros y los ángulos iguales miden 72 grados. Calcula el otro lado. Entonces, bueno, tenemos que interpretar correctamente el texto que nos están presentando, ¿verdad? Primero nos dice que están hablando de un triángulo isósceles, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un esquema aproximado de un triángulo isósceles. Ahí lo tenemos, son dos lados iguales, un lado diferente. Estos lados miden 41 centímetros, cada uno de ellos. Y los ángulos miden 72 grados, es decir, que estos dos ángulos iguales miden 72 grados. Ahora, me están pidiendo que calcule este lado, ¿verdad? El lado faltante, sería, bueno, en este caso la base del triángulo. Ahora, aquí, bueno, aparentemente no tenemos un ángulo recto, ¿verdad? Que nos pueda servir de referencia, pero si nosotros trazamos una línea vertical perpendicular al lado opuesto, entonces aquí ya estamos nosotros generando un ángulo recto y por lo tanto en esta parte ya tenemos dos ángulos o dos triángulos rectángulos. Perfectamente los podemos observar, ¿verdad? En el esquema. Este es uno y este es otro. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a analizar qué función trigonométrica es la que nos va a servir. Observemos que tenemos aquí nuestro ángulo de 72 grados. Ese es el que vamos a considerar para poder hacer la operación, seleccionar la función correcta y por lo tanto hacer la operación, ¿verdad? Y obtener el resultado indicado. Entonces, recordemos que el ángulo de referencia es el que nos dan, que es este, 72 grados. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo este lado, ¿verdad? ¿Y qué lado es el que nos están dando de nuestro triángulo rectángulo? Pues es este, el de 41 centímetros. Vamos a separar este triángulo, lo vamos a pasar aquí, lo vamos a dibujar un poquito más grande. Vamos a suponer que este pequeño triángulo ahora es este, ¿verdad? Entonces, aquí está nuestro triángulo rectángulo, el ángulo de 90, el ángulo de 72 grados, nuestra hipotenusa de 41 centímetros y este es el lado que nos están pidiendo, ¿verdad? Pero lo vamos a tener al final que multiplicar por 2 para obtener la longitud completa. Entonces, vamos a hacer el análisis. Mi ángulo de referencia, el lado opuesto se llama cateto opuesto. El lado más largo que está enfrente del ángulo recto es la hipotenusa. Y el lado que forma el ángulo se llama cateto adyacente, que es nuestra X. Entonces, acordémonos de que debemos seleccionar de las tres fórmulas posibles, la que contenga el lado que me preguntan y el lado que me dan. Entonces, el lado que me preguntan es cateto adyacente y me dan la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica tiene cateto adyacente e hipotenusa? Coseno, ¿sí? Entonces, la vamos a escribir. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, entonces, opuesto no me están pidiendo la altura del triángulo, es cateto adyacente porque es el lado faltante, ¿verdad? El mismo texto lo dice. Ahora, vamos a hacer la sustitución. Coseno de 72 grados es igual a cateto adyacente, mi variable X, sobre hipotenusa, que es 41 centímetros.
Aquí es un despeje sencillo. Vamos a hacer la sustitución del valor numérico de coseno de 72 grados. Vamos a utilizar nuestra calculadora y primero verificamos que está en decimales. Recordemos que es modo nuevamente, seleccionamos el 1 para el DG, que son en decimales, ¿verdad? Las operaciones que va a realizar nuestra calculadora. Entonces, escribimos coseno de 72 grados, 72 lo deseamos tal cual, y esto es igual a 0.30. 0.3090 no lo vamos a utilizar, simplemente vamos a utilizar estas dos cifras significativas. De hecho sería 0.3 porque el 0 no es significativo para el redondeo, ¿verdad? Entonces vamos a escribir, ya sabemos que coseno de 72 grados es igual a 0.3, sustituimos, es igual a x sobre 41 centímetros. Ahora, para encontrar esta x hacemos un despeje muy simple. La variable o el valor que está dividiendo a la variable lo pasamos del otro lado del igual multiplicando, es decir, con su operación contraria. Por lo tanto, 41 centímetros por 0.3 y eso es igual a x, ¿sale? Y x recordemos que es apenas esta base del triángulo, ¿verdad? La cual vamos a multiplicar por 2. Por lo tanto, hacemos esta multiplicación primero. 41 por 0.3. Y eso es igual a 12.3. 12.3. Eso vale x, ¿sí? En este triángulo. Pero recordemos que sacamos la mitad del isósceles que traíamos. Por lo tanto, vamos a multiplicar este valor por 2. 12.3 por 2, y eso es igual a 24.6 centímetros. Nuestra respuesta es esa, ¿verdad? Si trajéramos 4 incisos, deberíamos de seleccionar esto. El lado faltante de este triángulo es igual a 24.6 centímetros. Lineales, porque estamos manejando unidades lineales. Ahora vamos a resolver uno que tenga pues un esquema, ¿verdad? Sí, vamos a ver y dice calcular la altura del monte. Entonces aquí observemos que ya tenemos un triángulo rectángulo trazado muy claro. Entonces vamos a ver qué función trigonométrica es la que nos corresponde, ¿verdad? Observemos que en el esquema nos presentan 30 grados, ¿sí? Vamos a sacar de aquí el triángulo del esquema y lo vamos a presentar con lápiz. Entonces tenemos acá 30 grados, tenemos nuestra variable x, que es la altura del monte, y tenemos una hipotenusa de 650 metros. ¿Sí? Observemos. Entonces, recordemos, tenemos aquí que tomar como referencia el ángulo que nos dan para obtener qué cateto es cuál, ¿verdad? Entonces, el que está enfrente de ese ángulo es el cateto opuesto. Y de hecho, me están pidiendo el cateto opuesto y me dan la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica tiene cateto opuesto e hipotenusa? Aquí la tenemos, es función seno. Entonces vamos a escribirla y tenemos lo siguiente. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, vamos a hacer la sustitución. Seno de 30 grados es igual a cateto opuesto, que es mi variable, sobre hipotenusa, que son los 650 metros. Observemos que aquí tenemos un despeje simple, este es muy sencillo, y también una sustitución muy sencilla, ¿verdad? Vamos a elaborarla. Vamos a escribir seno de 30 grados, y esto es igual a 0.5. Entonces, sustituimos. Ya no escribimos seno de 30, no, ya escribimos el valor decimal, que es 0.5, igual a mi variable x, que es la altura, sobre los 650 metros. Es decir, estamos haciendo la sustitución de valor numérico con los datos que nos está proporcionando el problema. Ahora, vamos a hacer un despeje muy sencillo, igualmente como en el problema anterior. El valor que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando del otro lado del igual, con su operación contraria, ¿sí? 650 metros por 0.5, eso es igual a x, y x es la altura del monte. Entonces vamos a hacer esa multiplicación. Y tenemos 650 por 0.5. Siempre es la mitad. Cada vez que multipliquen por 0.5 les va a dar la mitad de la cantidad. 325 metros, ¿verdad? Entonces, esto me da como resultado que ese
ese monte, la altura de ese monte es de 325 metros lineales, ¿sale? Vamos a ver un siguiente problema, igualmente para que nosotros podamos elaborar el esquema y de ahí obtener el resultado. Dice, la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 26 centímetros y tiene un ángulo de 66 grados. Hay que calcular los catetos. Entonces vamos a hacer el esquema. Si vamos a suponer que, bueno, tenemos un triángulo rectángulo, más o menos así. Tomamos como base el ángulo recto que tiene el cuadrito de la cuadrícula de la libreta, ¿sí? Entonces, me dice que la hipotenusa de ese triángulo mide 26 centímetros, tiene un ángulo de 66 grados, ¿sí? Entonces, vamos a calcular cuánto mide este cateto. Ahora sí, vamos a ponerle las literales, ¿verdad? Si aquí tenemos nuestro ángulo de 66, entonces aquí tenemos a cateto opuesto. Y este entonces va a ser cateto adyacente. Ya sabemos que esta es nuestra hipotenusa, ¿verdad? Ahora bien, recordemos que todas las propiedades, una de las propiedades, mejor dicho, de todos los triángulos dicen que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre va a dar 180 grados. Entonces aquí tenemos nosotros 90 grados, aquí tenemos 66 grados. Vamos a hacer la operación para saber cuánto mide. De hecho mide, parece que 24, entonces vamos a hacer la operación. Tenemos entonces 90 más 66 es igual a 156 menos 180. 24. Entonces, este ángulo que tenemos aquí mide 24 grados. Ya sea que ocupemos este o este para hacer las operaciones, nos tiene que dar el mismo resultado. Vamos a ocupar este que nos dan de referencia. Entonces, observemos que tenemos aquí nuestro ángulo de 66 grados. ¿Qué función trigonométrica corresponde? Nos piden cateto opuesto y nos dan hipotenusa. Cateto opuesto e hipotenusa es función seno. Vamos a utilizarla. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Hacemos la sustitución. Seno de 66 grados es igual a cateto opuesto sobre 26 centímetros. Entonces vamos a obtener seno de 66 grados, ¿sí? Seno de 66 igual a 0.91. Vamos a utilizar solamente dos cifras. 0.91 es igual a cateto opuesto sobre 26 centímetros. Vamos a hacer el despeje y tenemos entonces 26 que está dividiendo, lo paso del otro lado multiplicando. 26 centímetros por 0.91. Vamos a hacer la operación. 26 por 0.91 es igual a 23.66. ¿Sí? Eso es lo que va a medir nuestro cateto opuesto. 23.66 centímetros es igual a cateto opuesto. Este es uno de los lados. Lo vamos a anotar acá. 23.66 centímetros. Vamos con el otro. Y dice, utilizando este mismo ángulo de referencia, me piden cateto adyacente y me dan hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica corresponde? Coseno. Tiene cateto adyacente y también tiene hipotenusa. Vamos a escribirla. Entonces, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente, disculpen el ruido, cateto adyacente sobre hipotenusa, que son 26 centímetros. Entonces vamos a hacer la sustitución, ¿verdad? Tenemos coseno de 66, lo calculamos, coseno de 66 es igual a 0.40, 0.4. 0.4 es igual a cateto adyacente sobre 26 centímetros. Vamos a hacer el despeje para obtener a cateto adyacente, que es la medida de este lado. Y tenemos entonces 26 que está dividiendo, lo paso del otro lado multiplicando. 26 centímetros por 0.4 es igual a cateto adyacente. Entonces, hacemos la multiplicación y tendríamos lo siguiente. 26 por 0.4 y eso es igual a 10.4, ¿vale? Entonces tenemos ya nuestros dos resultados, 10.4, perdón, centímetros, eso es igual a cateto adyacente. Aquí lo vamos a colocar.
Y con eso tenemos terminado nuestro problema.